Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bueno, seguimos acá en el estudio de la palabra de Dios y seguimos aprendiendo, ¿sí? A través de ella. Y estamos ya por el capítulo 8 de Nehemías, ¿sí? Capítulo muy bueno, muy interesante, muy lindo para compartir en el día de hoy. Así que vamos directamente al capítulo 8. Sí, ya vimos un poco lo que fue los anteriores, las oposiciones y cómo se estaban organizando. Y bueno, cuando uno va organizándose, Dios va empezando a obrar, ¿no? Y miren lo que pasa en el capítulo 8, versículo 1. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual mandó el Señor a Israel. Y ya vamos a hacer un parate ahí, ¿no? Hay cosas muy interesantes ya en este primer versículo. Dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre, ¿sí? En la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras, hay un tercer personaje que se nos involucra ahora en la historia, que trajese el libro de la ley de Moisés, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que el pueblo se reunió como un solo hombre y pidió leer la palabra. Esto solo pudo haber sido por Dios, solamente pudo ser hecho porque el Espíritu Santo se movía. Porque no creo que cualquiera se reúna como un solo hombre, ¿sí? Estaban unidos, estaban en comunión y a su vez deseaban leer la palabra de Dios. Esto cuando podemos decir que todo este orden que empezó a pesar de la oposición y de todo lo demás, hizo que el Espíritu Santo trajera un avivamiento, trajera un mover de Dios. Porque la verdad que se reunieran para escuchar la palabra de Dios era algo muy fuerte. Y bueno, una de las cosas y una de las claves de este capítulo es que podemos decir que a medida que uno va ordenando su vida, y va ordenando porque ahí apareció otro que es Esdras, ¿sí? Que es el tercero entre Esdras, Ester y Nehemías, son de los tres principales de esa época, son contemporáneos. Esdras había levantado el templo, estaba trabajando con eso, y Nehemías estaba haciendo todo lo que era la muralla, y bueno, y cada uno en su lugar, y la reina Ester también en el palacio, y cada uno en lo suyo fue organizando otra vez el pueblo, y a medida que se organizaba otra vez el pueblo y se iba ordenando, el Espíritu de Dios se iba moviendo. Sí, antes no tenían estaban arruinadas los muros, el templo no estaba levantado, había un montón de cosas desordenadas, sin embargo, empezaron a ordenarse, y cuando empezaron a ordenarse, Dios empezó a moverse, Dios empezó a traer avivamiento sobre el pueblo. Y bueno, dice que ese pueblo se reunió, y bueno, y el nombre de Esdras me gusta porque cuando lo leí, dice que Esdras, al que Dios ayuda. Es tremendo esto, ¿no? Qué lindo nombre, al que Dios ayuda, y fue el primero en empezar, ¿sí? Fue de los primeros en volver otra vez a levantar el templo, y verdaderamente su nombre es así, al que Dios ayuda, y lo ha ayudado en muchas cosas. Y él era un escriba, era alguien que traducía la palabra de Dios para que para que la palabra de Dios se siguiera reproduciendo, ¿no? Así que ya tenemos un nuevo personaje, una nueva persona que ingresa en este momento a la lectura de Nehemías, al libro de Nehemías. Pero aparte hay otras cositas más que dice este primer versículo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las puertas? Porque dice, y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. En el capítulo 3 habíamos hecho 2 videos, y en el segundo hablamos de las puertas de las aguas, que eran aquellas aguas que más allá del conducto que las llevaba, eran las aguas que se traían a mano, ¿sí? Pero aparte, habíamos dicho que esa puerta no estaba rota, ¿sí? Esa puerta no necesitaba restauración. Qué justo que la puerta de las aguas, la que representa la palabra de Dios, estaba Esdras compartiendo ahora al pueblo la palabra, y que a su vez no necesita restauración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y Esdras lo entendía bien esto, y el pueblo empezó a entenderlo bien. Necesitaban de la palabra de Dios. Y es así como nosotros también necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra sea como agua. En ese capítulo 3, cuando hablamos de esto, decíamos y comparamos varios pasajes de Jesús hablando de la palabra como agua. De lo que él decía era que estábamos lavados por la palabra que él había dicho. O un montón de otros pasajes donde dicen que la palabra de Dios es como el agua que nos purifica.
Imagínense, se estaban ordenando, se estaban organizando, estaban como un solo hombre, el Espíritu Santo obrando y se leía ¿qué? La palabra, el fundamento, un momento de avivamiento, un momento con gente que tenía hambre y sed por la palabra de Dios y encima, ¿no? Ya estaban todos preparados para poder recibirla. Algo muy lindo. En este primer versículo es precioso todo esto, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir diciendo que entonces en el versículo 1 se empezó a leer la palabra de Dios y en el versículo 2 dice, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo, ¿no? Algunos dicen que tenían, dice, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar. Algunos comentarios hablan de que había como una guardería, que se podría hablar de la primera culto de niños, ¿no? Porque solamente dice que los entendidos estaban escuchando la palabra de Dios. Y bueno, los niños, los bebés, los pequeños, hasta cierta edad por ahí no entienden lo que se le está compartiendo, lo que se está leyendo. Entonces es como que, bueno, es como que estaban en un lugar aparte. Algunos dicen eso, otros dicen que no, que estaba todo el pueblo. Porque aparte ahora cuando le sigamos leyendo, el versículo 3 dice, leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, dicen, empezaron desde el alba, ¿sí?, hasta el mediodía. Dice que escucharon la palabra de Dios durante 6 horas. Ustedes imagínense si yo les leo la Biblia durante 6 horas. No, ahora que se habla tanto de que uno la atención la aguanta 40, 45 minutos, porque se distrae, porque las ansiedades, porque los problemas, porque las emociones, o por lo que fuese, o por lo espiritual, muchas veces no soportamos o no aguantamos más que un ratito, ¿no? Jesús decía, ni una hora pueden orar, le decía a sus discípulos, ¿no? Y acá dicen que tenían tanta hambre y estaban tan atentos y el pueblo estaba atento al libro de la ley. Claro, tenían unas ganas de escuchar la Biblia. Y ahora más adelante seguramente dicen porque hacía rato que no se leía la Biblia. Dicen que desde el tiempo, y más adelante lo vamos a leer, desde el tiempo de Josué, que no leían la Biblia, que no leían la Torá, la ley, que no, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero tenían los 5 libros de la ley que había escrito Moisés. Entonces, teníamos ahí esos libros que se estaba leyendo después de muchísimos años. Y era tanta el hambre que ellos tenían que estuvieron más de 6 horas. 6 horas escuchando la palabra de Dios. Impresionante, ¿no? En estos tiempos donde uno trata de la palabra de Dios compartirla, de poner ejemplos, de trabajarla de otra manera, audiovisual, miles de formas para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros corazones. A veces, por hacer esas cosas, olvidamos lo importante. Y lo importante es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, bajo el Espíritu Santo como estaban ellos, cambia y transforma las vidas, como lo vamos a ver en este capítulo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 4. Y Esdras, el escriba, estaba sobre su púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Gilquías y Masaías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquía, Jesum, Hasbadana, Zacarías y Melusam. ¿Sí? Y estos son nombres. Y uno puede decir, miren, ¿a cuántas personas nombran? Dice que cuando Esdras leía la palabra de Dios, de un lado había tantas personas y del otro lado otras tantas. ¿Y por qué esto, no? Y esto nos muestra y nos ejemplifica que había hombres y mujeres que apoyaban y entendían y creían lo que estaba predicando Esdras y lo que estaba leyendo Esdras. Eran ejemplo de eso que se estaba predicando. Era gente que apoyaba lo que se estaba haciendo, ¿no? No es que Esdras se levantó y se puso a leer. No, cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu acomoda todo y aún así hay hombres y mujeres que son ejemplos de la palabra de Dios. Y son a ellos a los que están ahí. Hay que mirar y hay que usar como ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Y cada uno tenía lo suyo, pero cada uno era ejemplo de la palabra de Dios. Por eso los puso Esdras uno al lado, para un lado y para el otro. ¿Sí? Muy bien. Y el versículo 5 dice, y abrió pues Esdras a los ojos de todo el pueblo, porque él estaba un poco más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo estuvo atento, ¿sí? Tremendo. El pueblo estuvo atento. Estaba ahí. Era como esas películas donde uno, a ver qué pasa, quién que golpea en la puerta, a ver quién es el que está detrás. Estaba atento, estaba atento. Y cuando uno tiene ese anhelo y esa búsqueda por el Espíritu y por la presencia de Dios, cuando va a la palabra se la come, no la deja de leer, tiene que seguir leyendo un capítulo más, tiene que seguir un poquito más porque quiere seguir viendo cómo sigue la cosa. Y acá es lo que le pasaba al pueblo, tanto tiempo sin haberla leído, tanto tiempo sin haber escuchado la voz de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la profecía por excelencia, es la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios dice que está bien, y lo que Dios dice que no está bien, no está bien. Entonces el pueblo estaba con ganas, estaba atento. Era como que si alguno pasaba por ahí le decía, no, cállate, déjame que la van a leer. Y creo que ni eso pasaba, porque dice que todo el pueblo estaba atento. Muy bien, versículo 6, y bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Era todo un culto. Esdras empezó a orar, y empezaron a decir todos amén por lo que estaba orando, y después adoraron a Dios. O sea, se postraron delante de Él. La forma de adorar en ese tiempo era ponerse la frente en tierra, ¿no? Inclinarse, era adorar a Dios. Entonces no solo que se leía y se iba a leer la palabra, sino que se iba a orar y se iba a adorar a ese Dios que había escrito eso, ¿no? Un momento, un culto impresionante, una reunión donde el Espíritu se iba a mover, porque ahora van a ver lo que sucede, porque el Espíritu se iba a mover. Y algo más interesante, en el versículo 7, porque habíamos leído el 6, y Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelietá, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley. Y todo el pueblo estaba atento en su lugar. Ahí termina el versículo 7. Y otra lista da. Otra lista más de gente. ¿Quién eran? Sí, hay levitas, pero al mismo tiempo había otra clase de gente. ¿Quién eran estos? Esta gente estaba repartida en el pueblo. Esta gente estaba puesta en cada lugar, ¿no? Entonces, cuando predicaba Esdras, le hablaba a Esdras la palabra, ¿ellos qué hacían? Le explicaban la palabra, le hablaban la palabra. Miren lo que dice el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, el trabajo de estas hermanos, de esta gente que estaba ahí, era explicarle la ley a los que estaban ahí, hasta que lo entendieran. Ustedes imaginen, le empezó a leer Esdras, la palabra de Dios, empezó a compartirla y hacía un parate. Y los que estaban ahí preguntaban si habían entendido lo que se había leído. Y algunos levantaban la mano y le decían, no, yo esta parte no la entendí. Entonces estos maestros les explicaban la palabra de Dios hasta que la entendieran. Miren Esdras y cómo se había ordenado y cómo el Espíritu había ordenado todo, que lo que quería Esdras y lo que el Espíritu más que nada lo quería es que entendieran lo que se leía. ¿Cuántas veces vamos a las reuniones, vamos a los cultos, se nos predican y cuando nos dimos vuelta, salimos por la puerta, no nos acordamos ni del pasaje? ¿Cuántas veces no entendimos lo que se nos predicó? ¿Cuántas veces no entendimos lo que... Por eso necesitamos maestros, necesitamos hombres y mujeres que cuando se predique la palabra de Dios nos hagan entender lo que está el Señor diciendo. Y estas personas estaban para eso, eran maestros, eran personas que les explicaban la palabra y no iban a dejar seguir leyendo la palabra de Dios hasta que lo entendieran. Toda palabra tenía que ser entendida, toda palabra. No podían pasar al otro nivel o seguir leyendo si verdaderamente no entendían lo que el Espíritu les estaba diciendo. Tremendo, tremendo. Cómo tienen que ser nuestros cultos. Ahí mostraba, ¿no?, un ejemplo de culto. Oración, adoración, alabanza a nuestro Dios, o sea, exaltar a Dios. Y también la palabra. ¿Y cómo? Una palabra que sea entendida por el pueblo. Que tiene que ser entendida por aquellos que la están escuchando, por nosotros mismos. Tenemos, cuando se nos predica, entender lo que se nos está hablando. Qué tremendo, qué bárbaro. Y el versículo 9 dice,
y Nehemías el tirsata, o sea, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es el Señor nuestro Dios, no nos entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Tremendo. Miren si esto no es avivamiento. Le leyeron la palabra, lo entendieron y a su vez empezaron a llorar. Parte de lo que la palabra hace es redarguir, es contristar nuestro espíritu, ¿no? Entender, claro, cuando entendimos que estábamos haciendo las cosas mal, que hacía tanto tiempo que no lo veíamos, tanto tiempo que habíamos metido la pata y ahora nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a llorar. Empezó a llorar, lloraban. Ustedes imagínense lo que habrá sido ese griterío, una cosa de loco. A veces en los cultos pasa que la gente es tocada por el Espíritu y a veces son 1, 2, 3. Imagínense todo el pueblo contristado porque se había dado cuenta que le había fallado a Dios. ¡Qué bárbaro! Cuando el Espíritu prepara los corazones para que la palabra de Dios penetre y entre y empiece a tocar la vida de cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo esto! ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a llorar y cuando empezaron, ¿qué les dijeron? Y les dijeron luego, ¿no? Esdras, Nehemías y los que estaban ahí: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a aquel que no tenga preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no nos entristezcáis, ¿sí? No te pongas mal, no te pongas triste, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuántas veces hemos nombrado este pasaje? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿en qué lugar fue dicho? ¿En el lugar de dónde? Donde el pueblo estaba llorando. ¿Sí? El pueblo estaba triste porque le había fallado a Dios, porque se había equivocado, porque había pecado, porque había errado. Sin embargo, el pueblo le decía que estén alegres. Vamos, no estén tristes. Y algo más, y ahora les digo, le voy a leer una frase que entendí: y enviad porciones a aquel que no tenga nada. Y me impactó eso, porque cuando el Espíritu toca nuestras vidas, cuando el Espíritu viene a nuestro corazón, ya pasa a ser un evangelio integral, como decimos nosotros. Es un evangelio total. No solo es palabra, sino también ayuda. Y acá dicen que el que no tenía nada, había que llevarle algo de comer. Ya la palabra de Dios empieza tanto a impregnar en nosotros que no hace falta que nos tengan que decir que tenemos que dar. Empezamos a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya empezó a hacer afecto en nuestra vida. Y esa parece que pasara por ahí esta frasecita. Pero qué importante, el Evangelio es completo. No solo se encarga de lo espiritual, sino se encarga de toda tu vida. Si hay necesidad, Dios las va a cubrir. Porque primeramente Dios va a cubrir lo espiritual. Primero lo espiritual y después lo natural. Dios siempre se ha movido de esa manera, ¿no? Así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces Dios va a prosperarte y va a bendecirte y va a proveer para lo que necesites. Pero primeramente tiene que haber un mover del Espíritu de Dios. Y había encontrado una frase de por qué lloraban y dice: nunca el lloro por el pecado debe ser más grande que el gozo del Señor por su salvación. Y me gustó esa frase. ¿Por qué tanta insistencia del pueblo en decirles el día del Señor? No estén llorando. O sea, basta. Sí, es bueno que lloremos y que nos demos cuenta. Pero después alégrense, porque la palabra hace eso. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Obvio que vamos a llorar cuando pecamos y estamos mal. Pero después, ¿qué inunda nuestra vida? El gozo, la alegría. ¿Por qué? Porque el gozo es nuestra fortaleza. Porque es más grande lo que Dios hizo en nuestra vida que lo que nosotros pudimos hacer. Nosotros le fallamos a Dios, nos equivocamos, bárbaro. Pero cuando nos arrepentimos, es más grande lo que Dios te va a dar que lo que pudiste haber hecho. Es más grande la gracia y la misericordia de Dios que lo que pudiste haber vivido. Es más grande lo que Dios te va a dar. Sí, yo recuerdo al hijo pródigo. No sé por qué se me viene esa imagen. Seguramente que el padre y el hijo habrán llorado cuando se reencontraron. Pero después, ¿qué hicieron? Fiesta. Después se alegraron. Claro, porque hubo alguna situación mala. Hubo algo que hizo mal. Pero después la alegría y el gozo superó todo. Así que si nos hemos equivocado y le hemos fallado a Dios y vamos a su palabra y nos damos cuenta y el Espíritu nos redarguye y lloramos,
a un lado, ya está. Si ya lloraste, si ya te confesaste, si ya le entregaste a Dios tu situación, ahora alegrate, porque la recompensa, porque la restauración, porque la paz, porque la alegría de Dios viene de nuevo a tu vida. Amén. Y dice que el versículo, qué tremendo esto, ¿no? Es tremendo este pasaje. La verdad que este capítulo es maravilloso. Es maravilloso. Versículo 10 le vuelvo a leer. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a aquel que no tenga nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No nos entristezcáis. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tremendo. Y los levitas, versículo 11, pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, que es día santo, no te entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra que se le había enseñado. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! La palabra de Dios cambiando la vida de las personas, cambiando nuestras vidas. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios hace que lloremos, que larguemos todo, pero después la alegría y el gozo inunda nuestras vidas. Tremendo, tremendo lo que vemos acá. La vida, la palabra de Dios produce cambios. Y esos cambios es también motivo para bendecir a otras personas. Bárbaro. La gente tenía hambre de Dios. Y ese hambre se ve, miren cómo se ve. Porque en el versículo 13, y ya empiezan los últimos versículos, versículo 13 dice, y en el día siguiente, escuchen, esto pasó en un día, y en el día siguiente se reunieron los jefes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, ¿qué pasó después de todo lo que vivieron del otro día? ¿Qué pasó? Los jefes de las casas, los levitas, los que estaban ahí, ¿qué hicieron? Los sacerdotes y Esdras, obviamente, se volvieron a reunir. Volvieron a buscar más de Dios. No se conformaron. Lo que habían vivido no lo llenó para ese día. Pero al otro día se reunieron porque querían saber más de Dios. Porque querían entender más la palabra de Dios. Y no eran cualquiera. Eran líderes, eran sacerdotes, eran levitas. Eran otros que después iban a influenciar a otros, otros que iban a darles de lo que habían recibido. Esos jefes de familia después iban a su familia y les iban a dar también de esas palabras, porque obviamente habían comido otra vez y otra vez les iban a dar de lo que habían recibido. Tenían tanta hambre por la palabra de Dios que al otro día querían más. Versículo 14 al 18, y hallaron escrito en el libro de la ley, o sea, lo encontraron, hacía tantos años que no leían la palabra de Dios, dice, y hallaron escrito en el libro de la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta del mes séptimo, ¿sí? En la fiesta de los tabernáculos, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de oliva y ramos de pino y ramos de rayán y ramos de palmeras y ramos de todo algo frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus atrios, y en los atrios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque en los días de Jesúa o de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. Te leí hasta el 17, que era la fiesta de los tabernáculos. Recordaba de cuando Dios los había sacado desde Egipto hasta la tierra prometida, que vivían bajo enramadas. Y eso es lo que volvieron a hacer. Ellos estaban recordando la provisión de Dios durante el desierto. Ellos estaban viendo la protección, la provisión,
todo lo que Dios le había dado desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Miren qué tremendo y en qué momento. Ellos estaban levantando el templo, levantaron los muros, restauraron todo y vieron la provisión de Dios. Y es más, ¿se acuerdan que leímos que sus enemigos hasta reconocían que Dios había estado con ellos para hacerlo? Y otra vez, esta fiesta llega en el momento en que ellos están comprobando nuevamente. Miren si no era del Espíritu esto. Miren si el Espíritu no estaba bajo la guía de todo esto. Que ellos hicieron esos tabernáculos, esas enramadas, para recordar lo que Dios ya había hecho. Y que nuevamente Dios lo había hecho. Y eso es una buena noticia para nosotros. Saber que lo que Dios hizo en el pasado, Dios puede volver a hacerlo en el presente. Y por último, versículo 18, y como no podía terminar este versículo, dice, como este capítulo, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la fiesta por 7 días, y al 8º día hubo asamblea solemne según las instrucciones establecidas en la ley. Tremendo. Como así veíamos que Nehemías era un hombre de oración, Esdras obviamente era un hombre de palabra. Y empezaba este capítulo con leyendo la palabra de Dios y termina este capítulo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el principio y el fin, es Dios mismo, es la palabra de Dios, es lo que Él dice, Él nos muestra lo que Él es. Dios es el alfa y el omega. Dice que este mundo y esta tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. O sea que qué tremendo es saber que tenemos un apoyo, que tenemos una firmeza, que a pesar de que la palabra de Dios muchas veces nos haga llorar por aquellas cosas que hacemos mal, qué bueno que cuando las entendemos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cómo esa palabra cambia nuestras vidas y cómo cambia a todo el pueblo, ahí cambia toda la ciudad. La palabra de Dios va a cambiar nuestras ciudades, va a cambiar nuestras familias, va a cambiar nuestra iglesia, va a cambiar todo lo que tenemos, porque la palabra de Dios es el fundamento, es lo que va a traer el gozo a nuestra vida cuando estemos angustiados. Así que mi hermano, le doy gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra, y acordate que la palabra de Dios es nuestro gozo y es nuestra fortaleza. Así que el Señor te bendiga y que la palabra de Dios haga marcas y se haga carne en tu vida en este tiempo.